Bien, vamos a hablar de lo que son los espacios vectoriales. Bien, como definición, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, que los llamamos vectores, en el que están definidos estos por dos operaciones, normalmente las llamadas suma y multiplicación en escalar, que satisfacen los 10 axiomas o reglas que se enlistan a continuación. Estos axiomas llaman axiomas de un espacio vectorial y tenemos tres objetos, U, V y W. Estos tres son vectores que pertenecen al conjunto de vectores V, y lo que llamamos alfa y beta son escalares cualquiera. Entonces tenemos 10 axiomas, en el cual el primer axioma es la ley de la composición interna, o que dicen cerradura bajo la suma, en el cual decimos que un vector U más otro vector V pertenecen a este espacio vectorial. La segunda ley asociativa de la suma de los vectores es que yo tengo tres vectores, como están mostrados aquí. Puedo yo sumar a dos de ellos y sumar nuevamente un tercero. Y yo puedo, no importa técnicamente el orden de los vectores que se sumen, estos van a ser iguales siempre. El tercero es el idéntico aditivo. Dice que existe un vector cero o nulo. Ese vector nulo pertenece al espacio vectorial, tal que para todo vector U, que también pertenece al espacio vectorial, yo puedo sumar ese vector más el vector nulo. Puedo intercambiarlos, el vector nulo más el vector U, y siempre va a ser U, donde cero se le llama vector cero o idéntico aditivo. El número 4 es el inverso aditivo, y dice que existe un vector menos U que también pertenece a V, tal que el vector U más el vector inverso aditivo menos U, este nos da el vector nulo o el vector cero. Menos U se le llama inverso aditivo o elemento opuesto de U. Y tenemos la ley conmutativa de la suma de vectores. En este caso yo tengo un vector U más un vector V, y es lo mismo que, o sea, es igual que tener el vector V más el vector U. Ahora tenemos la ley de la composición externa o cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Si tenemos el escalar alfa, entonces podemos tener que alfa por el vector U, este va a pertenecer al espacio vectorial de V. La primera ley distributiva indica que si tenemos un escalar alfa, entonces tenemos la suma de dos vectores multiplicados por un escalar, que sería lo mismo que tener el escalar multiplicado por el primer vector más el escalar multiplicado por el segundo vector. También tenemos la ley distributiva, que si tenemos alfa y beta que son escalares, entonces podemos tener nosotros la suma de estos escalares multiplicados por un vector, que sería lo mismo que tener alfa por el vector más beta por el vector. También la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Si tenemos dos escalares, alfa y beta, entonces tendríamos alfa que multiplica a beta por u, que u es un vector, que será lo mismo que tener a alfa por beta multiplicado luego por el vector u. Y tenemos también el elemento unidad, que tendríamos que 1 por u es igual a u. Si observamos, los 5 primeros axiomas hacen referencia a la operación de la suma, y los últimos 5 los axiomas se asocian con la operación de la multiplicación de escalares. Con esto, no solo con un solo axioma que no se cumpla de estos 10, se concluye que el conjunto analizado no constituye un espacio vectorial. Con uno solo que no cumpla, entonces no es un espacio vectorial el espacio V que estemos analizando. Y también en el orden en el que se presentan los axiomas no es importante. Entonces, al tratar con algún espacio vectorial, es frecuente referirse o indicar que a un espacio vectorial real V
La palabra real hace referencia a que los vectores y escaleres que se usan son números reales, por lo que un espacio vectorial complejo, o sea, C, es cuando se emplean números complejos tanto en los vectores como en los escalares. Entonces, la definición de espacio vectorial real de V dice que un espacio vectorial real es un conjunto de vectores que junto con dos operaciones llamadas suma y multiplicación por un escalar, alfa, satisface ciertas reglas o axiomas y donde este alfa pertenece a los números reales. Por lo tanto, el espacio vectorial V es un conjunto de elementos U tal que esos U son vectores que cumplen con los 10 axiomas donde U, K pertenecen al espacio R o a números reales, ¿sí? Tanto U como K. Entonces, esa definición de espacio vectorial en complejos también técnicamente es la misma, pero en espacio de números complejos. Eso quiere decir que el espacio vectorial son todos los elementos U, tales que U son vectores que cumplen con los 10 axiomas del espacio vectorial, donde esa U y K pertenecen al espacio complejo. Y en este material o en esta unidad solamente veremos espacios vectoriales reales de V. Bien, hasta este momento, pues vemos o reconocemos que los espacios vectoriales son conjuntos no vacíos que cumplen con las dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Y estos satisfacen las 10 reglas o los 10 axiomas que hemos visto. Entonces vamos a ver un breve análisis de los 10 axiomas para ejemplificarlos un poco. Tenemos nosotros que los vectores U, V y W deben de estar contenidos en un conjunto. Este conjunto V, que le llamamos espacio vectorial. Entonces dichos vectores pueden ser iguales o diferentes. La primera ley, que es la ley de la composición interna o cerradura bajo la suma, nos indica que dos elementos del espacio vectorial deben de pertenecer, esa suma o ese resultado debe pertenecer también al espacio vectorial. Como esa es la regla que hace referencia a que la suma de dos elementos contienen contenidos en el conjunto V son el resultado o el resultado debe dar un elemento que esté en dicho conjunto. Si el resultado no está dentro del conjunto B, entonces el conjunto B no es un espacio vectorial. Técnicamente, si yo tengo dos vectores y el resultado de la suma de estos dos vectores, si el resultado no es un elemento del espacio vectorial, entonces ese no es un espacio vectorial. Dice la ley asociativa de la suma de vectores. Yo tengo U más V más W. Entonces, esos tres vectores están en el conjunto del espacio vectorial, o sea, están dentro de V. Entonces, no importa cómo los sumes o cómo los asocies, siempre será el mismo resultado. Ese resultado ya está dentro del espacio vectorial. También el idéntico aditivo. Este también es uno de los principales axiomas o de los primeros que normalmente revisa uno para reconocer si es o no un espacio vectorial, ya que si el vector 0 no está en los elementos del espacio o del conjunto a analizar espacio vectorial, entonces este no puede ser considerado como un espacio vectorial. Técnicamente es que si no tiene elemento nulo, ¿sí? O vector 0, entonces no es un espacio vectorial. Ahora el inverso aditivo. Dentro de un conjunto B debe de estar el elemento opuesto de los elementos considerados. Si no está, entonces el conjunto no es un espacio vectorial. Quiere decir que todos los elementos del conjunto V, técnicamente podríamos decir así, que tienen su negativo. Si no lo tienen, no es un espacio vectorial. Ahora la ley conmutativa de la suma de los vectores. Nosotros al realizar la suma de dos vectores, sin importar el orden, siempre debe de tener el mismo resultado y este mismo resultado debe estar dentro del conjunto de V.
para hacer un espacio vectorial. También la ley de la composición externa, o dice cerradura bajo la multiplicación. Si tenemos un escalar alfa y el resultado de alfa por u está en el conjunto V, entonces este elemento cumple con el axioma. En caso de que no esté dentro del conjunto V, entonces ese no es un espacio vectorial. También la primera ley distributiva. Tenemos un escalar y tenemos dos vectores. Si sumamos los dos vectores y los multiplicamos por el escalar, sería lo mismo que separarlos. El primer vector por escalar más el segundo vector por escalar. Y este resultado también debe estar dentro de los mismos elementos del espacio vectorial. También la ley distributiva. Tengo dos escalares, entonces no importa si primero sumamos alfa más beta o beta más alfa y luego lo multiplicamos por el vector u, o en su caso alfa por u más beta por u. Estos deben de dar el mismo resultado, ¿sí? Estos deben de ser iguales. También la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Yo puedo asociar primeramente la multiplicación de cualquiera de los dos escalares o multiplicar los dos escalares por el vector y me debe de dar el mismo resultado. Y el axioma número 10, que es el elemento unidad, que tengo 1 por el vector u y debe ser siempre el mismo vector u. Los elementos contenidos en el conjunto no deberían sufrir cambio alguno si se multiplicaran por el elemento unidad correspondiente al escalar 1. Vamos a revisar algunos ejercicios que vamos a comprobar en ellos si el espacio tratado, el conjunto V, es un espacio vectorial o no. Entonces, para esto vamos a demostrar los 10 axiomas para poder comprobar técnicamente que el conjunto V es un espacio vectorial. Con uno que no nos cumpla, con un solo axioma que no se cumpla, entonces este no es un espacio vectorial. Entonces tenemos el conjunto V que tiene como único elemento al vector 0. Entonces dice el primer axioma que tenemos la ley de la composición interna o cerradura bajo la suma. Técnicamente los vectores u y v deben de pertenecer al conjunto, ¿sí? Entonces para esto los elementos son 0. Entonces tengo un vector, un elemento 0 y un otro elemento 0. Cuando yo sumo el u más v, 0 es más 0, pues da 0, ¿verdad? Entonces 0 pues es un elemento del conjunto v. Entonces este primer axioma se cumple. La ley asociativa de la suma de vectores. Como yo tengo los elementos pues son 0, entonces tengo que 0 más 0 más 0 es lo mismo que 0 más 0 más 0. Entonces 0 pertenece al conjunto V. El axioma 2 se cumple. El idéntico aditivo es el que tengo el elemento 0 que pertenece al espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, sí se cumple el axioma 3, porque tengo u más 0, que es 0 más u, que me da u. También el inverso aditivo. Dice que el inverso aditivo debe existir un vector menos u que pertenezca a v, tal que u más menos u sea 0. Entonces, pues si u es 0, entonces menos 0 más 0, pues da 0, ¿verdad? Entonces el axioma 4 se cumple. En la ley conmutativa de la suma de dos vectores, si yo tengo vectores u y v que son ceros, entonces u más v es lo mismo que v más u, que al sumar ceros, pues el resultado es 0, se cumple. Entonces la composición externa o cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Si alfa, tengo un escalar que pertenece a R, al números reales, o sea, es 1, 2, 3, cualquier valor. Entonces,
tener un escalar por u va a ser lo mismo que tener cualquier escalar por cero, y ese resultado cero pertenece al espacio vectorial. O sea, si alfa vale 5, por ejemplo, 5 por cero, pues da cero, y este es un elemento del espacio, o del conjunto en este caso. Se cumple con este axioma, como dice aquí, ¿verdad? 3 por u, o sea, 3 por cero, esto cero pertenece a v. La ley distributiva. Tengo dos vectores, estos dos vectores son cero, y tengo un escalar alfa. Entonces es la misma que yo sume primero los vectores y lo multiplique por el escalar, o sume el primer vector por el escalar más el segundo vector por el escalar. Pues ya dado que los vectores son cero, pues todo es cero aquí. Entonces se cumple con el axioma. Es lo mismo cualquiera de las dos operaciones. Ahora, la segunda ley distributiva. Tengo yo dos escalares y un vector. Entonces es la misma que si yo tengo primero la suma de los escalares y luego por el vector, que si tengo el primer escalar por el vector más el segundo escalar por el vector, que es, en este caso pues es cero, ¿verdad? Si tuviera un 3 y un 4 aquí, 3 por cero pues da cero, 4 por cero da cero, entonces o 3 y 4 lo sumo y lo multiplico por cero, pues da cero, se cumple. Entonces la ley asociativa de la multiplicación por escalares, tengo dos alfa y beta escalares, puedo yo realizar la operación primero beta por el vector y luego después por el alfa, que sería lo mismo que alfa por beta y después por el vector. Entonces también se cumple, ¿verdad? Y el elemento unidad o elemento unitario, si yo tengo u y lo multiplico por 1, este me va a dar u. Como u pues vale 0, entonces 1 por 0 es 0. Entonces es u, se cumple con el axioma. Entonces como respuesta sería que el conjunto V con elemento 0, elemento nulo, este es un espacio vectorial, por lo que porque pues, satisface los 10 axiomas del espacio vectorial. Es algo, en este caso, muy simple, porque pues podríamos pensar, oh, pues como el 0 pues siempre cumple con todos los axiomas, pues si es un espacio vectorial, sí, sí es, y es el conjunto más simple para tener un espacio vectorial. Bien, por ejemplo, hay algunos que no se cumplen. Por ejemplo, el espacio vectorial 1, con un único elemento, 1. Entonces, este de entrada, pues no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. Si no tiene el elemento nulo, el espacio vectorial, pues no es espacio vectorial, ¿verdad? Este conjunto no es. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. En el caso de la diapositiva dice sea U y V que pertenecen a V. Para ambos vectores que pertenezcan al conjunto, quiere decir que yo tengo dos elementos y sumados deben dar un tercero que también sea elemento del conjunto V. Entonces, si yo tengo el U que vale 1 y el V que vale 1, entonces si yo sumo U más V, o sea, 1 más 1, me da 2. Y 2 no está en este conjunto. Entonces, por lo tanto, de entrada ya el primer axioma no lo cumple. ¿Sí? Así de sencillo. Y a simple vista, como comentaba, por ejemplo, el del elemento nulo también no lo cumple. Aquí no hay ningún elemento nulo. Entonces, sería el segundo. El tercero también, por ejemplo, no tiene un elemento negativo o inverso de este, ¿verdad? O sea, no hay un menos uno como algunos de los otros axiomas. Entonces, el conjunto V igual a 1 no es un espacio vectorial. No satisface a los 10 axiomas. ¿Sí? Y aquí estamos mencionando lo que también pues se puede observar que también no se cumple. Entonces, el único espacio vectorial que contiene
un solo elemento es el espacio vectorial con vector 0 o vector nulo, ¿sí? Y este se le llama espacio vectorial trivial, ¿sí? Este es el único que nada más puede tener un solo elemento. También el conjunto de puntos que están sobre una línea recta que pasa por el origen constituyen un espacio vectorial estos. Si la recta no pasa por el origen, no es un espacio vectorial, porque si recordamos, una recta que no pasa por el origen no tiene el elemento 0. ¿Sí? La única recta que tiene elemento ahí 0, pues es la que pasa por el origen. También, por ejemplo, un conjunto de puntos que está sobre un plano en R3, un plano en el espacio tridimensional. Aquí está la ecuación del plano. Eh, Únicamente los que están sobre el origen son los que corresponden para espacios vectoriales. Entonces, si el plano este no contiene el origen, no contiene el punto 000, entonces no es un espacio vectorial. Entonces, una de las características principales es de que el espacio vectorial debe tener al elemento nulo, al 000, para cualquier caso. Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Este ejemplo, eh, que es el conjunto de puntos del plano en R2 es una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Y esta constituye un espacio vectorial y vamos a ver qué o cómo podríamos visualizarlo. En este caso, el conjunto de los elementos de este espacio vectorial está determinado a través de los puntos o la dupla x, y, puntos en el espacio R2, tal es que la y es igual a mx, o sea, una recta con una pendiente no definida en este caso aquí, m puede ser cualquier valor, y donde esa pendiente también pertenece a los números reales. Dice que m es un número fijo y x pues es arbitrario. Entonces quiere decir que este número fijo puede ser un 1. Este sí cumple con todos los eh, axiomas. Fíjese bien, rápidamente podríamos verificar que tiene al elemento 00, ya que pasa por el origen. Tiene el elemento nulo. Tiene, por ejemplo, el punto 1, 1. Tiene también su recíproco, su inverso, que sería -1, -1. ¿Sí? Si al elemento, al punto, por ejemplo, 1, 1, lo multiplicó por una escalar, ¿cuál le gusta? 5. Sería 5, 5 el resultado. Y ese 5, 5 también pertenece al espacio vectorial. Si yo sumo el 1, 1 más el punto 2, 2, me genera el punto 3, 3. Y también está en la misma recta, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían observar que todos los axiomas se cumplen para este espacio vectorial V, que es una recta que pasa por el origen. Por ejemplo, el conjunto de los puntos dados por la recta 2x más 1. Estos no constituyen un espacio vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué no sería un espacio vectorial? Porque cuando la x vale 0, la y vale 1. Entonces, esta recta nunca va a tener el elemento 0, 0. ¿Sí? No satisface todos los axiomas y de entrada ese que estamos comentando pues no lo satisface. Entonces, ¿por qué? Pues porque no pasa por el origen, por lo tanto no es un espacio vectorial. Dice que otros axiomas que no se cumplen son el de cerradura bajo la suma y el de cerradura bajo la multiplicación por el escalar. Por ejemplo, ¿cuáles son elementos o vectores de este espacio? Si yo le doy a la x el valor de 0, el punto 0,1 es un elemento. Y si le voy el valor de 1, el 1,3
es un elemento. Si yo sumo esos dos, no me van a generar otro elemento dentro de la recta, ¿sí? Que también es como está indicado aquí abajo. ¿Sí? Por ejemplo, este que está aquí, el punto 2,5, al multiplicarlo por menos 3 por u, serían menos 6, menos 15. Este no es un punto en el espacio vectorial, ¿sí? Por lo tanto, pues no está contenido en ese espacio vector, en ese que intentamos saber si es espacio vectorial y pues no lo es. Por lo tanto, si es un conjunto de elementos, ¿verdad? Dados por esta regla que está aquí, pero no es un espacio vectorial. Sí es un conjunto de elementos, pero no es un espacio vectorial. Por ejemplo, este plano que visualmente está en el origen o pasa por el origen, por lo tanto, pues para este plano sí tenemos el elemento nulo, por lo tanto, pues sí corresponde a un espacio vectorial. Todos los axiomas, en este caso, corresponderían para indicar que la V es un espacio vectorial. Y por ejemplo, este, que no pasa por el origen, ¿sí? De entrada, eh, este valor de aquí, el valor de D, nos indica que no pasa por el origen, está movido del origen, entonces por lo tanto no es un espacio vectorial al momento de visualizarlo. ¿Por qué? Pues porque no hay valores en X, Y y Z que den 25 para, por ejemplo, para el elemento nulo. 0x, 0y y 0z. Si yo le pongo aquí 0, 0 y 0, no es igual a 25 el resultado. Por lo tanto, pues este no es un espacio vectorial. Por ejemplo, el conjunto V, que está formado por las matrices que puedan generar con la forma ABC y aquí un 5. Este no es un espacio vectorial porque no hay una matriz nula, no hay una matriz de puros ceros. Con este elemento que está aquí, ya con eso podemos visualizar de que, pues aunque sea aquí 0, 0 y 0, pues aquí no puede haber un 0. Aquí ya está definido el 5, entonces esto no es un espacio vectorial. Entonces, como teorema, si tenemos V y este es un espacio vectorial, entonces 0 por el vector U siempre va a ser 0 para toda U que pertenezca a V. También podemos tener alfa por 0, que es 0. ¿Sí? También tenemos alfa por U, que este es 0. Y también tenemos menos 1 por U, que es menos 1 para todo U que pertenece a V. Estos que están aquí son los primeros importantes o los importantes que primeramente visualizamos para saber si es un espacio vectorial.